Yo le voy a pedir que usted se imagine esa escena que Omar estaba hace pocos segundos retratando. Sí, usted está en una tienda, usted está comprando con su hijo y su hijo quiere que usted le compre un juguete, pero usted le dice que no. Entonces probablemente grita, llora, patalea y hasta se tira al suelo. Si a usted esta imagen o esto que yo le acabo de relatar le parece familiar, entonces quiere decir que esta entrevista le puede servir. Incluso si usted es cuidadora, es cuidador, es tía, es abuela, creo que es una enseñanza para todos esta entrevista. Así que de una vez le pongo a disposición los números de teléfono, el 6087-7777 para que usted envíe un video, y también le pongo a disposición el Facebook para que haga sus consultas. Nos acompaña hoy la psicóloga especialista en niños y adolescentes Eugenia Chacón, quien nos va a brindar herramientas para poder gestionar esos famosos berrinches, qué son realmente y por qué se dan. Así que, Eugenia, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Thais, muchas gracias de nuevo por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos esta mañana y también darnos esta lección, creo que a todos, no solamente a los padres, sino a quienes estamos alrededor de los niños también. Claro. ¿Cómo se define un berrinche, Eugenia, para comenzar? Y esa es una pregunta súper importante, Thais, porque los berrinches siempre se han asociado con manipulación, cuando en realidad hay toda una explicación desde el funcionamiento y el desarrollo cognitivo del niño. Y hay un neurocientífico, psiquiatra, a quien sigo mucho, que es uno de los precursores en cuanto a la teoría de educar y de disciplinar, basándonos en principios básicos del funcionamiento y el desarrollo del niño. Y él lo explica básicamente con la palma de la mano, ¿verdad? Él lo que dice es que si ponemos la palma de la mano y ponemos este dedo acá en el centro, aquí vamos a tener el cerebro superior y aquí vamos a tener el cerebro inferior. Cuando estamos hablando de niños pequeños, esta área del cerebro, que es el cerebro emocional, es el cerebro impulsivo, el de las respuestas automáticas, donde las emociones, sobre todo como el enojo, el miedo, suelen responder de forma impulsiva y de forma automática. En los niños, cuando hay una rabieta o un berrinche, suele dispararse este cerebro. Entonces, el cerebro superior, que es el que se encarga de la parte racional, de la parte lógica, de todo lo que tiene que ver con resolución de conflictos, no está lo suficientemente desarrollado, y el niño, por así decirlo, a través de su cerebro inferior, como que secuestra el cerebro en general. ¿Y qué es lo que tenemos que ayudarle al niño? A entender que para poder controlarnos tenemos que hacer así, ¿verdad? Es acudir al cerebro superior, ¿verdad? Para que el niño logre aprender a controlar sus emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando un niño está ante una rabieta o ante un berrinche, pretendemos que el niño resuelva lo que está sintiendo, cuando a nivel de su funcionamiento cognitivo, él no tiene aún la capacidad de hacerlo. Y ahí es donde nosotros los padres cumplimos un rol súper importante en ayudarle al niño a que el cerebro superior haga lo suyo y le ayude primero a calmarse y ya luego a sobrellevar la situación. Entonces no es tanto un tema de manipulación, sino más un tema de que el niño no sabe cómo reaccionar o cómo responder ante estas emociones tan intensas. Usted decía que esta explicación que hacía del cerebro en la parte baja y en la parte alta tiene que ver también con niños pequeños. ¿Pequeños qué edad? Y vamos a ver, lo que tiene que ver con el cerebro superior, que tiene que ver, como te mencionaba, con todas estas habilidades, las famosas habilidades blandas, ¿verdad? La empatía, la resolución de conflictos, el análisis, nunca deja de estar en construcción, sino hasta los 25 años. Entonces estamos hablando de que es todo un proceso en el cual el niño y ya después el adolescente va generando todo este desarrollo de estas habilidades que le van a permitir generar una mayor gestión de sus emociones. Y ahí es donde tenemos que ayudarle al niño a sobrellevarlo. Usted dice que no es manipulación, Eugenia, y probablemente usted con el conocimiento y demás, y varios de los profesionales estén en lo cierto con este tema, pero por ejemplo, si yo tengo una mala reacción como mamá, como cuidadora, ante un berrinche, puede ser que después de que el niño ya haya notado que obtiene tal vez lo que realmente quería por su impulsividad y por lo que usted nos acaba de explicar, puede ser que ya empiece a utilizar este tipo de actitudes para que mamá, papá o mi cuidadora me lo den. Correcto. Y esa es una de las razones por las cuales es importante poder sobrellevar y ayudarle al niño
a entender lo que está sintiendo y a poder sobrellevar el berrinche. Porque sí, como bien lo estás diciendo, si no sabemos sobrellevar o manejar esa situación, el niño puede relacionar, y estamos hablando de que hay conexiones neuronales que se generan. Entonces el niño puede empezar a hacer esas asociaciones a través de sus neuronas de que para yo obtener algo, hago un berrinche. Y ahí es donde es importante poner límites, porque muchas veces se malinterpreta y se suele creer que el niño está haciendo un berrinche y tenemos que hacer lo que él quiera para tranquilizarse, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? No podemos ceder, porque si cedemos, ahí sí el niño está adquiriendo un beneficio secundario y está asumiendo o está conectando que para yo obtener algo, tengo que reaccionar de esta forma. Ok. Importante. ¿Cuáles son las causas que suelen estar detrás de un berrinche? Sí. Y hay dos tipos de berrinche, Thais, y yo creo que en la medida en que nosotros vayamos entendiendo por qué los niños reaccionan de esa forma, y como te mencionaba hace un ratito, vayamos entendiendo que tiene que ver con un tema del funcionamiento y el desarrollo del niño como tal, eso nos va a permitir a nosotros como papás ser más empáticos y entender y comprender mejor por qué el niño reacciona de esa forma. Entonces, hay dos tipos de rabietas o hay dos tipos de berrinches. Está el berrinche del cerebro superior, que era este que estábamos hablando, y el berrinche del cerebro inferior. Entonces, los berrinches del cerebro superior están asociados a una exigencia. Ejemplo, voy al supermercado, mi niño o mi hijo me dice, quiero que me compres ese, salud, Gracias, ese helado, y uno dice no, y boom, el niño explota, por así decirlo, y empieza a demandar y empieza a exigir. Pero ¿cómo explota si es del cerebro superior? Porque a esa edad el niño ya tiene la capacidad de saber lo que es desear y también ya tiene desarrollada la capacidad de persistencia. Pero al no ser el cerebro inferior, tal vez no va a comportarse con gritos, ¿o sí? No necesariamente, por eso es que te mencionaba que hay dos tipos. Ajá. La rabieta o el berrinche del cerebro superior no conlleva una explosión emocional. Ok. Entonces, en ese caso, la mejor forma de reaccionar es manteniéndonos firmes, diciéndole al niño, no, no te voy a comprar el helado, y le damos las razones del por qué no lo vamos a hacer, y nos mantenemos firmes porque es un tipo de rabieta distinta. ¿Y siempre tiene que haber una razón, Eugenia? Cuando es la del cerebro superior, suele haber una demanda y una exigencia. Pero cuando estamos hablando de las rabietas del cerebro inferior, que son a las que realmente les tenemos más miedo, es cuando se dan estas explosiones emocionales donde el niño patalea, llora, pierde el control. Como decía un autor por ahí, es como un caballo desbocado, ¿verdad? Lo que sucede en el cerebro. Y esas son las que tienen que ver con esta respuesta emocional automática, intensa, donde el niño está lidiando con una situación como, por ejemplo, se me perdió el juguete. A mí me pasaba con uno de mis hijos una vez que estábamos en la playa y estaba jugando con un carrito, vino la ola y se lo llevó. Jesús. ¿Verdad? Entonces, ahí no hay un tema de quiero que me compres esto, sino que es un tema de que estoy sintiéndome realmente muy triste, muy ofuscado, no sé muy bien qué estoy sintiendo. El niño, ahí a través de esto que te mencionaba, del cerebro inferior, su respuesta es automática y ahí es donde hay que ayudarle a gestionar esa emoción tan intensa. Por eso es importante saber diferenciar entre qué tipo de berrinche estamos o no, porque ahí mucho va a marcar la diferencia. Ok, pero entonces para comprender el berrinche que se hace por el cerebro superior, si no hay gritos, si no hay esta explosión, ¿qué hay entonces? Una exigencia y una demanda a que yo quiero las cosas ya. Ok, y si no se las doy, ¿qué hago? Y si, hay que mantenerse firme. Hay que mantenerse firme. Y en ese caso suele suceder que puede que los niños brinquen al cerebro inferior. Ok. Porque algunos niños lo pueden entender más fácilmente porque también está asociado mucho a la forma en que nosotros se lo vayamos a transmitir. Yo siempre le digo a los papás, no tengamos miedo a decir no, porque muchas veces ese temor a decir no nos lleva a tambalear, a no transmitirle esa seguridad al niño y el niño ve ahí, ¿verdad?, una opción de poder exigir y de poder demandar más. Y sí puede pasar que de una rabieta del cerebro superior brinque a una del cerebro inferior, que es ya donde el niño no sabe cómo gestionar ni cómo canalizar esa emoción, pierde los papeles. Sí, claro. ¿Me explico? Hay una pantalla que de hecho tenemos porque más de una mamá, más de un papá debe estar preguntándose, entonces, ¿qué tengo que hacer? Correcto. Que sí, que no, ¿verdad? Y ahí está precisamente, no debo hacer gritar, abandonar o ignorar, que es, déjelo ahí, Ajá. que se le va a quitar solo. Exacto.
avergonzar, amenazar, contención física, es decir, agarrarlo, me imagino, Agarrarlo, ¿verdad? sujetarlo. Y perder el control. Y tal vez ahorita usted va a ir uno a uno. Y lo que sí debemos hacer es explicar, darle tiempo, acompañarlo, ser empáticos, es decir, validarlo y ser afectivos físicamente. Claro. Y los berrinches más populares, por así decirlo, a los que los papás y las mamás más temor les tenemos, porque yo me incluyo, suelen ser las que te mencionaba de la parte del cerebro inferior. Y ahí es donde tenemos también que tomar en cuenta las necesidades del niño, porque habrán conductas que suelen estar asociadas a un capricho y habrán otras que suelen estar asociadas a necesidades básicas que el niño en ese momento está requiriendo que sean abordadas. Por ejemplo, el cansancio, el sueño, el hambre, la temperatura, entiéndase, siente frío, siente calor, y la sensación de seguridad y de protección. Entonces siempre es importante, cuando el niño se está sintiendo alterado, irritable, que analicemos qué causas, como bien lo mencionabas ahora, pueden estar ahí de por medio. Si estamos hablando de un niño que está cansado, es de esperar que su incomodidad, a algunos chicos más, a otros menos, los lleve a sentirse desbordados. Habrán otros que tienen que ver con el hambre, con el frío. Entonces, poder entender cuándo estamos ante una necesidad que requiere ser abordada, ¿verdad? Y que eso también, en la medida en que podamos prever, porque cada niño, vos lo mencionabas ahora hace un ratito, es un mundo diferente. Sí. Yo que tengo 3, habrá uno que yo sé que si le empieza a dar sueño, hay que acudir inmediatamente a ayudarle a que descanse. Exacto, ¿verdad? Entonces, si sabemos que nuestro hijo a las 5 o 6 de la tarde suele ya estar muy cansado y suele ser una etapa difícil para él sobrellevar, irnos a esa hora al supermercado definitivamente no va a ser la mejor decisión. Y ahí es donde también podemos ayudar a prever en muchas ocasiones los berrinches si estamos conscientes de las necesidades particulares de cada uno de nuestros hijos. Claro. Si nosotros nos devolvemos a la pantalla que nos facilitaste también con esta información de los no y de los sí, suena tan fácil leer no gritar, no abandonar, no avergonzar, si está pasando una única vez. Pero me imagino que muchos papás, mamás que nos están viendo deben decir, uy, pero es que al día pasa muchas veces. Sí. Entonces, ¿cómo hace uno? Porque la mayoría de nosotros llega a un punto también, Eugenia, en la que uno se desespera, claro, se altera. Hay cansancio. Hay cansancio también de papá, sí, hay cansancio también de mamá, y termina uno también perdiendo el control y gritando, y ya le dije que no. Sí. Entonces, y aquella mamá o aquel papá que diga que no ha estado en esa situación, sí, yo no sé, está mintiendo. Mis respetos, mis respetos, y dígame dónde vive para ir a hablar con usted. Exacto. Y ahí vamos, Thais, a un punto que va más allá de la rabieta en sí. Sí. Yo siempre recomiendo que para que mitiguemos, porque te lo pongo así, muchas veces, ¿verdad? El motivo de consulta suele ser, Eugenia, vengo con usted porque mi hijo hace berrinches. Y yo lo que digo es, bueno, vamos a ver, los berrinches son propios de una etapa de desarrollo entre los 2 y los 5 años de edad. Entonces, ahí podemos ir entendiendo que no es que estamos ante una conducta atípica, sí, ¿verdad? Es propia de la etapa de desarrollo en la que el niño se encuentra. Ahora bien, habrán niños por diferentes condiciones, que son ahorita las que te voy a mencionar, que en definitiva se les hace más difícil porque hay un tema de personalidad, hay un tema de carácter de por medio que puede hacer que algunos chicos sean tal vez un poco más intensos en su expresión emocional. Entonces yo siempre recomiendo que en casa hayan límites y rutinas definidos de previo. Eso va a ayudar muchísimo a mitigar y a disminuir los berrinches en los niños. Porque si un niño sabe qué se espera de mí, con anticipación le decimos, bueno, mira, yo espero que vos recojas tus juguetes. Y además le agregamos cuáles son las consecuencias por no cumplir esto o por no cumplir aquello. En el momento en que el niño no cumple con ese límite que le hemos definido, aplicamos la consecuencia de una. Aparte de que un niño que crece en un entorno donde hay límites, donde hay rutinas, donde hay estructura, donde él sabe qué se espera de mí, sí, suelen ser menos ansiosos, se sienten más seguros a la hora de desenvolverse, claro, y eso realmente va a ayudar a que no sea un niño tan berrinchudo. Claro, y es que además yo siento que no solamente es establecer los límites, Eugenia, porque
En mi caso yo también tengo reglas en casa o los límites, ¿verdad? Y al final, si no se cumplen hay consecuencias, pero hay que ser muy constante, sí, porque todos los días hay que reforzarle los límites, las reglas, en esta casa ordenamos, en esta casa aquí, no gritamos, etcétera. Usted dice consecuencias y yo como mamá he escuchado muchísimas veces la palabra consecuencia. Antes a uno le decían castigo. Si no se porta bien, lo castigo o la castigo. Porque es que, no sé, a veces pensando incluso en la pregunta de Adriana Alfaro, que ella decía que coincidía conmigo en que ella nunca hizo este tipo de berrinches, yo tampoco. A ver, siento que yo los hacía, pero de una manera más pasiva, es decir, no hablaba, no me compraron las palomitas que quería, no le hablo a mi mamá, estoy enojada, ¿verdad? Y tal vez no hacía ese berrinche de tirarme al suelo, pero porque sabía además que mejor no lo hacía. Y dice Adriana Alfaro que ella no sabe cómo controlar a su hijo, se llama Mateo, tiene 2 años y están los famosos terribles 2. Eso de decirle castigo está mal, eso de decirle consecuencia entonces sí está bien. Es que al final, ¿verdad? No es tanto un tema de si le digo castigo o consecuencia. Es más un tema de entender qué significa uno y el otro. Cuando hablamos de castigo, el castigo es punitivo, ¿verdad? El castigo va asociado a reprimir, a restringir, incluso va acompañado de parte de mamá y de papá de una actitud represiva, de enojo, ¿verdad? Ojo, yo no estoy diciendo que no nos podamos enojar con los hijos. Ellos, incluso es importante que vean que mamá y papá se enojan cuando ellos están tomando una decisión que claramente no es la que quisiéramos o se están comportando de una forma que no quisiéramos. Pero aquí es a lo que yo voy. El castigo lo que suele generar es que el niño responda por miedo o que el niño incluso eventualmente mienta con tal de evitar esa reacción de parte de mi mamá y de mi papá. Claro. Cuando hablamos de consecuencia, la consecuencia tiene la particularidad de que le enseña al niño a entender por qué eso que estoy haciendo no está bien o no es lo correcto o no es la mejor decisión. Porque la vida conlleva tomar decisiones y en algunos casos las consecuencias no necesariamente van a ser las mejores. Entonces, la consecuencia va más allá de extinguir la conducta. La consecuencia le permite al niño entender y adquirir incluso otras habilidades que eventualmente le van a permitir tener mejores relaciones interpersonales, funcionar mejor en su entorno inmediato y ser incluso más tolerante a la frustración. Ahora, Thais, un paréntesis. Yo que trabajo con niños y con adolescentes, sí, tal vez hoy por hoy uno tiene la sensación de que hay más berrinches. Y yo me lo he cuestionado. Yo creo que también va de la mano con que muchos papás y muchas mamás, por múltiples razones, compensan mucho, qué sé yo, que por trabajo tal vez no estoy el tiempo que yo estaba acostumbrada a que mi mamá estuviera conmigo cuando era pequeña. Entonces, tienden a ser tal vez muy flexibles, a ser tal vez muy condescendientes, a no medirse en cuanto a los nos, y más bien suelen haber, había una mosca ahí, suelen haber muchos sí, suelen acostumbrar a los niños a la inmediatez, a que si quiero esto me lo dan. Entonces yo creo que también hay que reflexionar en nosotros como papás qué tanto estamos cediendo más de lo que debiéramos. Y entonces cuando llegamos a una situación donde le ponemos un no, un límite a un niño, él reacciona de esta manera porque sus expectativas no son realistas y lamentablemente esas expectativas puede que uno mismo se las haya creado a ellos. Ok. La reacción, por ejemplo, ahora que estábamos viendo y estamos viendo estas imágenes que son tan reales, ¿verdad? Que no quieren bañarse, entonces lloran, que no se quieren lavar los dientes, entonces lloran. Al final tenemos que hacerlo sí o sí, Eugenia. Al final tenemos que levantarnos bien temprano y él tengo sueño y de ahí tiene que bañarse. Entonces, no tengo tanto tiempo en la mañana para explicarle que mira, tenemos que, ya sabe que tiene que bañarse. Entonces, mi reacción, ¿cómo debe ser ante este berrinche en el que él no quiere bañarse, no quiere lavarse los dientes o no quiere hacer lo que corresponde hacer ya sí o sí? Claro, y que te entiendo perfectamente, ¿verdad? Y uno está cansado, el tiempo, vamos a llegar tarde, y yo entiendo que en esos momentos sentarme con el niño y explicarle y darle chance no necesariamente va a ser la mejor opción porque realmente el tiempo no nos da. Claro. Entonces, sí creo que ahí el tema de poner consecuencias, o sea, definir los límites de previo y definir las consecuencias de previo nos va a ayudar y va a marcar la diferencia. Porque si nosotros estamos detectando que nuestro hijo
últimamente está teniendo dificultades para alistarse a tiempo o no se quiere bañar, podemos recurrir y analizar de previo qué puedo hacer yo para manejar esa situación. Por ejemplo, que me pasaba con mis hijos que en las mañanas llegó un momento en que eso de bañarse y de alistarse y de levantarse rápido no estaba funcionando. Sí. Entonces, lo que yo implementé para ayudarles a ellos a entender la importancia de llegar a tiempo y de que no detonáramos en un berrinche es, ok, vamos a ver hoy quién es el que logra bañarse en 5 minutos. Y el que logra bañarse en 5 minutos en esta casa tiene derecho más adelante a escoger cuál es la serie que van a ver hoy en la tarde. Porque además, volvemos a lo mismo, cuando tenemos más de un chico, el pleito del control, el pleito de aquello y de lo otro suele darse. Entonces, utilicé en este caso la motivación, ¿verdad? Y ellos realmente lo captaron de previo, evidentemente estoy hablando que en ese momento tenían 4 o 5 años. Y le dijimos, lo manejamos de esa forma y entonces lo que hacían era, mamá, ¿cuánto llevo? ¿Cuántos minutos llevo? Llevas 2. Uy, tengo que apurarme porque yo quiero realmente lograr cumplir con ese tiempo y poder ganarme la posibilidad de escoger yo hoy cuál es la serie que vamos a elegir. Entonces, ¿a qué me refiero, Thais? A que si nosotros detectamos una conducta que está siendo difícil de manejar, lo ideal es que nos preparemos de previo para ayudarle al niño a conseguir lo que ocupamos que él logre, ¿verdad? Entonces, claro, van a haber momentos que para poder darnos cuenta de eso vamos a topar con pared y sí, van a haber momentos en que vamos a agarrar a nuestro hijo de los brazos y le vamos a decir, tenés que bañarte porque tenés que bañarte. Pero una vez que detectamos esa conducta, lo ideal es empezar a trabajarla de previo para ayudarle al niño y prepararlo. ¿Se pueden dejar los berrinches con un acompañamiento realmente adecuado, Eugenia? Los berrinches siempre van a pasar. Yo siempre le digo eso a los papás de mis pacientes. Los berrinches no van a ser para toda la vida, ¿verdad? Incluso el berrinche en sí, en el momento, va a llegar un momento en que va a pasar. Lo que pasa es que la diferencia la vamos a marcar nosotros en el acompañamiento y en la forma en que lo vayamos a sobrellevar. Y una de las habilidades que más se recomienda para el manejo de los berrinches, incluso para la disciplina y para educar a nuestros hijos, tiene que ver con la empatía. Si yo soy empática y entiendo y me detengo a analizar por qué mi hijo se está sintiendo de esa forma, no solo me estoy ayudando a mí misma a ser más comprensiva y tener más calma, claro, sino que además le estoy enseñando al niño a ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. El que yo le refleje y yo le diga, mira, yo sé que estás triste porque tu carrito se lo llevó el mar y puedo entender que vos quisieras tener a tu carrito aquí con vos, le va a permitir al niño primero entender lo que está sintiendo, que es importante sintonizar y conectar con el niño, porque si yo lo que llego y le digo, mira, yo sé que estás enojado porque el carrito se fue, cuando en realidad lo que el niño está sintiendo tristeza, más bien lo vamos a confundir. Es realmente leer al niño en cuanto a su respuesta emocional y decirle, mira, mi amor, yo sé que estás triste y yo sé que vos quisieras que el carrito esté acá, pero ya el mar se lo llevó, y es contenerlo y acompañarlo para que el niño vaya bajando, se vaya sintiendo mejor, y ahí sí, cuando esté más calmado, es muy importante abordar la situación en términos de, bueno, ¿qué aprendemos de esta situación? Claramente, cuando vas a volver nuevamente a jugar a la orilla del mar, tenés que estar consciente de que el mar se lo puede llevar y ayudarle al niño a entender y a comprender. A tener más cuidado. Correcto. A ser empáticos, a tener un excelente acompañamiento con los niños, a entenderlos un poco más y a entendernos nosotros también. Correcto. Es parte de lo que decía Eugenia Chacón en esta entrevista. Ella es psicóloga infantil y, Eugenia, le agradezco mucho su tiempo, que nos haya acompañado este ratito aquí para poder ayudar a todos los papás y a todas las mamás que en este momento se hacían esas consultas. ¿Cómo puedo hacerlo, verdad? Si usted desea contactar a Eugenia Chacón, le voy a dar el número telefónico de WhatsApp para que usted envíe un mensaje: 8475-2998, 8475-2998, y ahí ella con muchísimo gusto les va a estar contestando. Gracias, saludos a sus gemelos y a trillizos. sus tres. Sí, ay, sí, es cierto, trillizos. Bueno, mamá valiente. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.